Listo, ya damos inicio entonces a la grabación. Okay. Bueno, buenos días compañeros y doctores. Yo les voy a hablar de los conceptos y fisiopatología de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Y como mencionó bien el doctor, sí cambiar mi pantalla, ¿no, verdad? No. Sí, es que desde la semana pasada tengo problemas con ella. Si no, déjenme la quito de pantalla completa para que sea más fácil. No, ya se me trabó. Yo sí veo, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Es que no me cambia la diapositiva. Si no, déjenme, dejo de compartir tantito y la voy a volver a poner. Listo, adelante. Bueno, esas complicaciones agudas son la hipoglucemia, hiperglucemia, la cetosis, cetoacidosis, también la acidosis láctica y el estado hiperglucémico hiperosmolar. Bueno, para iniciar, ¿qué es la hipoglucemia? La hipoglucemia se define como glucosa en sangre menor de 70 miligramos por decilitro. Algunas de las causas que pueden causar este estado pueden ser porque el paciente, bueno, no consume suficientes carbohidratos en sus comidas. También puede ser porque no come a las horas que se le indican y por lo tanto pues hay retrasos en las comidas. También puede ser porque cuando se administra la insulina o se la puede administrar con errores. ¿A qué me refiero con errores? Pues que su administración no es la adecuada. También puede ser porque hace ejercicio físico, pero en exceso. También puede ser porque consume medicamentos orales, los cuales, bueno, estimulan a las células beta del páncreas y esto induce a que se produzca más insulina. También porque hay algunos medicamentos que pueden alterar el metabolismo y estas pueden ser las sulfonilureas. Los síntomas, estos síntomas se conocen como síntomas neuroglucopénicos. Los que están mediados para el parasimpático, bueno, nos pueden dar náuseas o polifagia. Y los que están mediados por el simpático, bueno, nos dan taquicardia, palpitaciones, diaforesis, que es la sudoración en exceso, y algunos temblores. Principalmente los notamos en las manos de los pacientes. Otros síntomas que se relacionan también con esto, bueno, pues puede ser la palidez, la confusión, visión borrosa, debilidad, irritabilidad, ansiedad, falta de concentración y cefalea. Hay que tener en cuenta que en los pacientes diabéticos, bueno, esta hipoglucemia se puede presentar por dos cuestiones también. Una, por las cuestiones conductuales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los pacientes tienen miedo de que su nivel de glucosa esté muy alto o también por temor de que la primera inyección pues no haga efecto. Pero como ya vimos, pues la insulina tarda en hacer efecto. Entonces, pues es tanto su miedo o su mal presentimiento de que no vaya a funcionar el tratamiento que se inyectan otra dosis. Y esto pues obviamente genera el estado hipoglucémico. También pueden ser por algunas alteraciones de los sistemas contrarreguladores. En los pacientes que tienen diabetes mellitus con más de 5 años, bueno, se pierde esta respuesta del glucagón ante la hipoglucemia. Y bueno, para el tratamiento hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que el paciente esté consciente y otra que el paciente no esté consciente. Si el paciente esté consciente, pues ya es ventaja, porque bueno, ya le puedes decir, tómate una tableta de glucosa o también le puede ingerir 15 gramos de carbohidratos. Otra forma es que en el paladar de la boca, bueno, se le ponga miel, jarabe de arce o en la actualidad ya hay gel de glucosa, esto para subir su nivel de glucosa en sangre. Pero cuando el paciente no está en estado de conciencia, pues ya es alarmante. Eh, en la actualidad, bueno, y eso porque he visto mucho que ya a los pacientes diabéticos, en algunos casos les dan un kit, por así decirlo, de una inyección de glucagón para que en caso de presentar hipoglucemia, bueno, pues le administren por vía intramuscular o subcutáneo. También pueden ser por un miligramo de glucosa por vía intramuscular o en casos ya muy severos, pues 50 mililitros de una solución de glucosa por fusión intravenosa. Y bueno, lo contrario de la hipoglucemia, pues es la hiperglucemia. Y esta se define
como un nivel de glucosa, pero que está mayor a 100 miligramos por decilitro. Esta puede aparecer principalmente por dos cuestiones. Una es porque no hay suficiente insulina en el cuerpo, o la insulina que se está, perdón, porque hay suficiente insulina en el cuerpo o porque la insulina no se está utilizando adecuadamente. En las causas, bueno, pueden ser porque el tratamiento de insulina no está realizando las funciones que debe de utilizar, y por lo tanto, pues el paciente puede utilizar más insulina. También porque presenta o come muchos carbohidratos en exceso. También porque no realiza una buena actividad física. Puede ser también porque el paciente tiene estrés emocional, algunas interferencias médicas como pueden ser traumatismos, infecciones, pancreatitis o infartos. Y también pueden ser por la toma de algunos fármacos que tengan acciones hiperglucemiantes. Algunos de estos pueden ser los corticoides. Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia en esto, bueno, pueden ser la polidipsia, la poluria y el cansancio. El tratamiento, bueno, en un examen de orina se ve si hay cuerpos cetónicos, y también se ve el nivel de glucosa que no esté por encima de 250 miligramos por decilitro. También se recomienda que estos pacientes, bueno, no realicen ejercicio, puesto que al realizar ejercicio, pues aumentan los cuerpos cetónicos. También puede ser porque, bueno, como yo me mencioné, el tratamiento de insulina pues no es el adecuado, y por lo tanto se debe de ajustar esto. También se debe de mantener al paciente en una hidratación correcta, y bueno, recomendarle que por el momento su ingesta de carbohidratos pues disminuya. La cetosis es el estado en el que el paciente, bueno, presenta cuerpos cetónicos en sangre. Y esto porque, bueno, utiliza como fuente de energía el músculo y el tejido adiposo. Esto, pues bueno, por falta de glucosa. Y la cetoacidosis. Bueno, la cetoacidosis se provoca por una deficiencia en insulina. Esto provoca que las reservas energéticas que se encuentran en el tejido adiposo y en los músculos se movilicen, y por lo tanto, bueno, el flujo de aminoácidos al hígado llegue para este hígado transportarlos en glucosa, pero, bueno, y en ácidos grasos. Pero estos, como no hay suficiente glucosa, por así decirlo, pues obviamente que se transforman en ácidos grasos libres y posteriormente pues acetonas. Las causas, no hay no hay una causa como que tú puedes decir que es 100% certera, sino hay más bien un rango del por qué se puede dar esta situación. Y 34% de las veces, bueno, pues puede ser porque el paciente no está llevando el control de su enfermedad pues como debe de ser, y entonces abandona la medicación. El 28% puede ser por infecciones, el 16% puede ser porque se detecta apenas la diabetes, 6% pueden ser por traumatismos o cirugías, y el 16% que presenta no tiene causa aparente. Los síntomas que se pueden ver en esto, bueno, puede ser poliuria, polidipsia, polifagia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, cansancio, pero lo que más la va a caracterizar es el aliento afrutado. Y bueno, algunas alteraciones metabólicas que conlleva esto, pues puede ser presentar hiperglucemia de 300 a 700 miligramos por decilitro. También se puede presentar una glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina, o una cetonuria, que es la presencia de cuerpos cetónicos en la orina. También se puede presentar un acúmulo de cuerpos cetónicos. El paciente puede estar deshidratado de aproximadamente unos 4 litros. Y bueno, también se da un aumento de la osmolaridad plasmática, que este va de 290 a 350 osmoles en plasma por litro. Y bueno, el tratamiento para esto puede ser por reemplazo de líquidos, en el cual, bueno, se administran 2 litros de solución salina isotónica en una concentración de 0.9%.
Esto con el fin de restaurar el volumen plasmático, la presión arterial y el estado hiperosmolar. Otra ventaja de este reemplazo de líquidos es que, bueno, restaura la capacidad renal para excretar los iones de hidrógeno y esto mejora la acidosis. El tratamiento con insulina, bueno, este se debe proporcionar un bolo intravenoso de 0.15 unidades de insulina regular por 1 kilogramo de peso corporal. Esto con la finalidad, bueno, de estimular los receptores insulínicos de los tejidos para inhibir la glucogenólisis y la cetogenólisis, es decir, que no se produzcan más cuerpos cetónicos. Y en los pacientes que presentan cierta resistencia a la insulina, pues con la primera, o sea, las primeras 0.15 unidades, pues obviamente no va a surgir un efecto, por lo tanto, la dosis se debe de duplicar. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente ya está controlado? Cuando su nivel de glucosa en sangre es de 70 miligramos por decilitro. En el potasio, bueno, el potasio se pierde durante la poluria y los vómitos, llegando hasta perderse 200.000 equivalentes por litro, por lo que se debe administrar potasio, pero de 10 a 30 mil equivalentes por hora, puesto que si lo administras con mucha frecuencia, pues puede provocar en el paciente más problemas de los que ya tiene. Y bueno, esto para que, bueno, como el potasio se pierde o sale de la célula, pues obviamente se tiene que recuperar, se tiene que volver a administrar este potasio al interior de la célula. El tratamiento con bicarbonato de sodio, bueno, se debe de administrar de 1 a 2 ampolletas. Cada ampolleta debe de contener 44.000 equivalentes en 50 mililitros a 1 litro de solución salina. Esta solución salina debe de estar a una concentración de 0.44, con la finalidad, bueno, de que el pH arterial llegue a 7. El fósforo, este tratamiento rara vez se utiliza, no es muy común, pero cuando se requiere, bueno, se debe de administrar en forma de sal de potasio, con una tasa no mayor a 3 o 4 milésimas de mol por hora, en una persona de 60 a 70 kilogramos. La acidosis láctica, bueno, este es el producto final del metabolismo anaerobio. El resultado de bueno, es el ácido láctico y las fuentes principales son los eritrocitos, el músculo esquelético, la piel y el cerebro. Y bueno, en sí, la acidosis láctica es cuando hay presencia de ácido láctico en la sangre. Y bueno, ¿sí alcanzan a ver mi apuntador? Sí. Sí. Ok. Bueno, el tipo A, que es compromiso de oxigenación tisular, se da por un colapso cardiovascular de cualquier origen, también por actividad muscular muy intensa o por envenenamiento con CO. El tipo B, podemos encontrar que hay B1, B2 y B3. El B1 se asocia mucho a trastornos sistémicos, como pueden ser la diabetes mellitus, las enfermedades neoplásmicas, la insuficiencia hepática, las convulsiones generadas y la flora intestinal anormal. Generalmente, entonces, nosotros vamos a ver que esta acidosis láctica va a ser de tipo B1. Y bueno, eso es lo que me interesaba que entendiéramos. Y los síntomas que pueden llegar a presentarse en esto, pues puede ser que la persona esté hiperventilando y que también tenga confusión. El tratamiento con esto, bueno, se da una permeabilidad de las vías respiratorias y una buena oxigenación. También se proporcionan líquidos, medicamentos vasopresores, esto para restaurar la perfusión de tejidos. También se debe alcalinizar, se utiliza el bicarbonato de sodio para mantener un pH de 7.2 y también se utiliza la diclorosetato. Este diclorosetato, bueno, facilita la eliminación del piruvato mediante la activación del piruvato deshidrogenasa, con lo que revierte la acidosis láctica. Y bueno, por último es el estado hiperglucémico hiperosmolar, que es un nivel de glucosa en sangre mayor de 100 miligramos por decilitro,
pero aparece en el organismo cuando, bueno, igual no hay suficiente insulina o cuando no se está utilizando la insulina adecuadamente. Las causas de este, bueno, pueden ser por infecciones generales, pero se dan más por infecciones urinarias y respiratorias, también por incumplimiento terapéutico, transgresiones diabéticas, infarto agudo miocardio, accidentes cerebrovasculares y la ingesta de algunos fármacos. Algunos síntomas que se puede presentar, bueno, pues es poca energía, poliuria, presión arterial baja, se pueden dar palpitaciones, taquicardia. El tratamiento más que nada se basa en reemplazar los líquidos, también en tener al paciente hidratado con electrolitos y bueno, insulinoterapia, que es decir que el paciente debe de estar consciente de que si él no realiza su tratamiento como debe de ser, pues realmente, o sea, se va a buscar más complicaciones de las necesarias, llegando a complicaciones pues ya agudas. Y bueno, esto sería todo de mi parte. No está muy difícil entender los temas, pero sí hay que comprenderlos. No sé si tengan alguna pregunta, duda para respondérselas. La hiperosmolar hiperosmótica, hiperglucemia, el coma hiperosmolar, acá está. Sí, sí está. Ok. Si me hace favor de regresarle a lo que es la hipoglucemia, doctora, por favor, sus Sí. diapositivas. Ok, aquí, antes. Bien, doctores. Entonces, aquí en la hipoglucemia, es muy importante que ustedes se dividen en dos partes. Una primera etapa, que es la fase temprana, y una segunda etapa, que es donde ya presentamos los síntomas neuroglucopénicos. La clasificación de la hipoglucemia es muy importante porque podemos presentar desde una fase asintomática hasta una fase severa. Entonces, la fase asintomática es un evento que no tiene ningún síntoma, pero nosotros tomamos la glucosa en sangre y está por debajo de 70. Esa glucosa le tenemos que poner atención y dar tratamiento, ¿sí? La otra es la sintomática probable, es decir, tenemos síntomas típicos de hipoglucemia, pero no medimos la glucosa, o sea, nos sentimos nerviosos, tenemos náuseas, o sea, lo que ya mencionó su compañera, sí, pero no tenemos forma de cómo corroborarlo. Esa es la sintomática probable. La otra es la sintomática documentada, es decir, tenemos los síntomas típicos de hipoglucemia y una concentración baja de glucosa, como lo mencionaban también, menor de 70. Y la pseudo hipoglucemia, es decir, tenemos datos de hipoglucemia, pero tenemos una glucosa mayor a 70. Esto habitualmente ocurre en los pacientes con diabetes tipo 2, que están acostumbrados a tener niveles elevados de glucosa. Y cuando baja la glucosa a valores normales, ellos se sienten mal, ellos presentan datos de hipoglucemia. Tomamos la glucosa y la glucosa está por arriba de 90, a eso le llamamos nosotros pseudohipoglucemia. Y finalmente, la hipoglucemia severa. Esta es la que requiere asistencia de otra persona. Habitualmente se presenta con niveles por debajo de 70 hasta 40 y ellos ya no pueden atenderse solos. Ok, de las manifestaciones es muy importante lo que les mencionó su compañera, que puede ser desde la otra, si me hace favor, doctora. Sí, no, antes de los... No, sí, la que sigue. La que sigue, esta. ¿Sí? Desde que puede ser irritabilidad, nerviosismo, dolor de cabeza,
náuseas, hasta los, ahora sí regresemos a los síntomas neuroglucopénicos. Esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos mareo, debilidad, confusión, ¿sí? O la adrenérgica, que es la sudoración, y el temblor fino. Entonces es importante que ustedes distingan las manifestaciones neuroglucopénicas. ¿Por qué? Porque si continuamos con eso, el riesgo de que nuestro paciente convulsione es muy elevado, y con ello todas las consecuencias que trae una convulsión, porque puede incluso tener daño cerebral. Entonces es muy importante que atendamos estas hipoglucemias. En los pacientes, ¿se acuerdan que mencionábamos que tenían que tener educación en diabetes? Se les enseña esto para que ellos mismos puedan corregirlo. Entonces, ellos deben de tener en sus bolsas, en sus mochilas, si es un escolar, un carbohidrato simple, que puede ser miel, puede ser un jugo, para que ellos atiendan de manera rápida su hipoglucemia y no lleguen a la fase, a la segunda fase. Los profesores también deben de estar educados para corregir esta situación, porque pone en riesgo la vida del paciente, la vida y la función y la vida, perdón. Entonces, bueno, y en caso de que se trate de una crisis, de una hipoglucemia severa, el glucagón se administra por vía intramuscular, ¿sí? Antes de llegar al hospital. Y si llega al hospital, la glucosa intravenosa, ¿de acuerdo? Bien, ahora nos vamos a lo que es la cetoacidosis diabética. Doctora, si me hace favor. Doctora. Doctora Frida. Frida, ¿sí me escucha? Ah, ok. Ya. Sí, aquí A estoy. la, sí, 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 sí. Ya está. a la Ya está. cetoacidosis, por favor. Ok, Ya. fíjense bien. La cetoacidosis, en la cetoacidosis no va a haber nada de insulina, ¿sí? Habitualmente es la forma en el que se presentan, debutan los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, ellos acuden al servicio de urgencias con un dolor abdominal, habitualmente, náuseas, vómito, ¿sí? Y incluso se le hace protocolo para abdomen agudo, en donde se descarta, y aquí es donde se observa que la glucosa está elevada. Entonces, en estos pacientes es una de las, en los pacientes con diabetes tipo 1 es una forma de presentación. También puede presentarse en los diabéticos tipo 2, pero es menos frecuente. Eso es cuando ya tenemos ausencia de la insulina en la diabetes tipo 2, ¿sí? Bien, ¿por qué se presenta ¿por qué se presenta la cetoacidosis? Bien, al no haber nada de insulina, o estar muy baja la concentración de insulina, ¿qué vías no están funcionando? Pues bueno, sabemos que no se puede utilizar la glucosa, pero tampoco está inhibida las vías que inhibe de manera habitual la insulina. Entonces, por eso estamos teniendo esta formación de ácidos grasos de manera continua, de cetonas. Ok, aquí hay una acidosis y una deshidratación. En estos pacientes, no esperemos encontrar una glucosa tan alta. Como lo mencionaba su compañera, en estos pacientes una glucosa por arriba de 250 miligramos por decilitro ya nos está hablando que puede estar presentando cetoacidosis en la diabetes tipo 1, o bien en la diabetes tipo 2 ya con un deterioro importante de la insulina.
aquí el pH en la sangre es muy importante. Ajá. Entonces, incluso nos sirve para clasificar la cetoacidosis en una leve, moderada o severa, que es una de las clasificaciones. Entonces, si el pH está por debajo de 7, estamos hablando de una cetoacidosis severa, ¿sí? Si el pH está entre 7 y 7.24, estamos hablando de una cetoacidosis moderada. Y si está por arriba de 7.25 hasta 7.3, estamos hablando que es una leve, ¿no? Que es importante que ustedes miran el pH en este tipo de pacientes. El otro parámetro es el bicarbonato. El bicarbonato, igual, lo dividimos entre leve, moderado y severo. Por debajo de 10 nos está hablando que estamos cursando con una hipoglucemia, una cetoacidosis severa. La presencia de cetonas en orina, ese es otro parámetro importante. Y las cetonas séricas, lo que se realiza a nivel hospitalario es medir las cetonas en orina, es lo más común. La osmolaridad sérica en estos pacientes es variable, no es un parámetro tan importante en estos pacientes. Y bueno, el estado mental es muy, muy importante. Puede estar desde alerta hasta llegar en un estado de coma. Uh-huh. El tratamiento, si me hace favor de pasarme al tratamiento. Lista. Ok. Estos pacientes llegan con una deshidratación y una ausencia de insulina. Entonces, lo más importante es iniciar tratamiento. Entonces, como tratamiento con soluciones, con solución salina. Esto debe de ir de manera conjunta. Entonces, una vez que nosotros hagamos el diagnóstico, en ese momento nosotros estamos administrando hidratación venosa, ¿sí? Y le pasamos una carga de 15 a 20 mililitros por kilo por día. E iniciamos a la par con un bolo inicial de insulina. ¿Se acuerdan que preguntaban que qué tipo de insulina era la que se utilizaba en estos casos? En caso de que se requiriera compensarlo de la hiperglucemia. Bueno, en este caso se utiliza la insulina rápida, ¿sí? Y la dosis es, vamos a iniciar con un bolo, puede ser subcutáneo inicialmente de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso. Es decir, si mi paciente pesa 20 kilos, le voy a administrar dos unidades en bolo de insulina rápida. Y posteriormente le voy a hacer una infusión continua de insulina y también igual voy a pasar 0.1 unidad por kilogramo por hora. Aquí se utilizan bombas de infusión o bien si no contamos con las bombas de infusión, tenemos que hacer una dilución para que quede esa concentración y se le esté pasando esa cantidad de insulina a los pacientes. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí tenemos que medirle la glucosa y las cetonas de manera horaria. Estos pacientes requieren manejo en terapia intensiva. Una vez que tengamos nosotros el resultado del potasio, es cuando nosotros vamos a iniciar la reposición, porque acuérdense que la insulina requiere potasio para su utilización y a lo que habitualmente esperamos es que se encuentre bajo. Uh-huh. Ahora si me hace el favor de pasar al estado hiperosmolar hiperglucémico. Lista. Ok, muy bien. En este tipo de enfermedad habitualmente se presenta en la diabetes tipo 2. Y esta sí va, aquí es muy, muy importante la osmolaridad sanguínea y la glucosa en sangre va a estar, como ya lo había mencionado su compañera, por arriba de 320, perdón, por arriba de 600
miligramos por decilitros. Y la pregunta sería, ¿cuál es la osmolaridad sérica normal? Que se les va a quedar de tarea, ¿no? Estos pacientes llegan principalmente deshidratados. Y eso es por la osmolaridad tan elevada que están presentando. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, lo primero, la hidratación. Hay que hidratarlo, hay que pasarle su carga de solución salina, ¿sí? De manera inmediata, ¿sí? Y ya posteriormente iniciar ya insulina, pero una vez que logremos hidratar a nuestro paciente, ¿sí? Aquí lo importante es corregir la deshidratación. Y también igual se pasa en infusión continua. La causa principal del estado hiperosmolar hiperosmótico principalmente es por procesos infecciosos. Entonces hay que pedir también una biometría hemática, un examen general de orina y buscar el proceso infeccioso que está condicionando eso y darle tratamiento. Entonces, también hay otras causas que ya también les había mencionado su compañera, pero la causa principal son los procesos infecciosos. ¿De acuerdo? Y nada más, no sé si tengan, Axel había levantado la mano. Ay, sí, tenía una duda en tanto a o sea, tengo un familiar que tuvo una vez una hipoglucemia. Nos contó que perdió literalmente el nivel de conciencia, pero lo recuperó como al paso de 5 minutos. ¿A qué se debe que lo recupere? Si ya estamos a un nivel bajo de hipoglucemia. A ver, usted conteste usted solito. Pues yo estaba pensando que entran las otras vías metabólicas para recompensar esa ausencia de insulina, pero no sé si esté tan bien como para a un paso de 5 minutos solucionar ese problema. Ok, sí le administraron glucosa, ¿verdad? Le No, o administraron sea, glucosa. estaba conduciendo y porque se tomó su insulina y creo que se olvidó desayunar o no sé, no sé qué pasó bien. Ajá, Y resulta que mientras estaba conduciendo empezó ahora sí a tener los síntomas, ¿no? De mareo, fatiga y pues se orilló. Y pues en ese momento pues nos mandó mensaje a todos y fue de wow. Pero perdió el nivel de conciencia. ajá. Pero a los 5 minutos lo volvió a recuperar. O sea, Bueno, es que, bueno, no, sí, perdón, sí. no, Catina. Es que, bueno, a lo mejor y para él fueron 5 minutos, pero realmente pudo haber sido más tiempo, porque, bueno, por experiencia, cuando te pierdes el nivel de conciencia, al momento de despertar piensas como si hubiera sido un segundo o sea, lo que cerraste los ojos y los abriste, pero realmente puede ser mayor el tiempo. Y si dices que si se administró insulina, pero no, o sea, no se alimentó, no, y dijiste que era hiperglucemia, ¿no? ¿No sería hipoglucemia? Puesto No, que dije tiene los... hipoglucemia. Sí, es que yo entendí hiperglucemia, perdón, Axel. Ok. Bueno, en el caso de la hipoglucemia, en el diabético tipo 2, o sea, es un problema que tenemos que atender de manera inmediata. Y la recuperación, una vez administrado el tratamiento, es espectacular. O sea, el paciente puede estar con pérdida de la conciencia. Yo le administro el glucagon y en menos de 5 minutos el paciente está como si nada. O sea, si es una hipoglucemia leve si es una hipoglucemia leve o moderada, si yo le administro y el paciente no ha perdido la conciencia, si yo le administro un juguito, sí, o una miel o un dulce, e inmediatamente recupera su nivel de glucosa. Ahora, una vez que nosotros detectamos que tiene hipoglucemia, hacemos la corrección y tenemos que tomar nuevamente otra prueba de glucosa. Tenemos que esperar de 10 a 15 minutos, una vez que le hayamos dado una bebida azucarada o una tableta con glucosa.
y tomamos un nuevo control. Si con esto ya está en valores objetivo, ya lo dejamos así. En caso de que no, volvemos a tomar otra glucosa de 10 a 15 minutos hasta que tengamos un nivel normal, sobre todo por la gravedad de esto. Si el paciente convulsiona, puede presentar un daño severo e incluso puede morir el paciente por esta causa. Y en relación de la corrección de la hipoglucemia, ustedes hicieron en su tarea lo que es el fenómeno del ALBA y el fenómeno Somogli, que es por efecto de la insulina. Y efectivamente empiezan a echarse a andar las vías contrarreguladoras. Sin embargo, llega un momento en el que estas vías pueden perderse. Entonces, aguas, o sea, la hipoglucemia tenemos nosotros siempre que corregirla. En los niños es común, o en los pacientes que se le están administrando insulina, en ocasiones llegamos a presentar hipoglucemias en las madrugadas, a las 2 de la mañana. Y esto, obviamente a las 2 de la mañana, pues no siempre es posible tomar una glucosa, aunque está indicado y se debe de hacer. Entonces, algunos niños llegan a presentar pesadillas durante el sueño, o bien estar irritables o diaforéticos durante el sueño. Entonces, en ese momento se les indica a las mamás o se les da a las mamás los datos de alarma para que le tomen una glucosa y si es necesario hacer la corrección. Ahora, en caso de que no se corrija o en caso de que no se detecte, en la mañana puede aparecer una hiperglucemia compensatoria. Eso lo hicieron ustedes en su tarea, ¿se acuerdan? Entonces, no sé si contestamos tu pregunta, Axel. Sí, como que me dio una idea así muy, no tan clara, pero como que también sería como investigar un poco más el proceso que puede llevar una hipoglucemia en tanto al sistema en general. Pero pues Ok. eso se puede hacer en vacaciones. Ok, las vías contrarreguladoras, la gluconeogénesis, la adrenalina, la hormona de crecimiento son las que actúan para corregir ¿sí? Eso nada más hay que regresar un poquito a lo que ya habíamos estudiado en unidades anteriores. Sí, es lo que estaba pensando, que actúan principalmente las hormonas contrarreguladoras, porque es lo que ahora sí me parece lo que más investigué y fue lo que me creó duda, pero así como que dije, no, pues sería de tan rápido actúan o así, pero también ahorita lo que dijo Jimena de que 5 minutos pueden ser 10 minutos o así, como que el tiempo es muy subjetivo en tanto al paciente. Ok, bueno. ¿Alguna otra duda? Sí, si una persona, por ejemplo, si quisiera suicidar con insulina y se inyectara, no sé, como unas 1000 unidades, ¿es posible salvarla? Claro, si se detecta de manera oportuna y se le administra, pues sí, con las consecuencias que pudiera, o sea, es que somos 1000 unidades. Entonces, mm, no, se pondría muy grave y el problema no es solo que pueda perder la vida, sino que también igual puede tener repercusión neurológica, porque el cerebro tiene que estar consumiendo glucosa. Entonces, al no consumir glucosa se daña. Puede presentar crisis convulsivas, hipoxia y daño cerebral severo. O sea, no solo es la muerte, sino también las complicaciones neurológicas. Entonces, no se suiciden con insulina, por favor, porque pueden no morir y quedar con daño neurológico severo. Buenas Y, ideas. y sí ha tenido casos, sí se ha tenido casos, no con tanta, pero sí quedan con daño neurológico. Sí se salvan, pero con un daño neurológico de por vida. Entonces, no le arriesguen con la insulina porque pueden no morir y sí quedar dañados para toda la vida. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Puedo intervenir? Sí, doctor, perdón. Bueno, en este caso,
atendiendo a la duda de Axel. Axel, tu pregunta era, bueno, ahorita estaba escuchando todo lo que estaban comentando, pero según lo que yo entendí es que tú te estás preguntando por qué tu familiar o por qué la persona que sufrió de hipoglucemia despertó de forma rápida, ¿no? Quiero pensar eso. ¿Esa era tu duda? Ajá, exactamente, o sea, ¿por qué tan rápido? Ajá, o sea, ese sentido del tiempo. Ah, pues muy fácil, muy sencillo. El cerebro es uno de los órganos que más, que requiere de glucosa, es de los que más, de los que más utilizan glucosa, ¿sale? O sea, en todos nuestros tejidos, células y órganos utilizan glucosa como combustible energético, ¿no? Pero hay algunos que dependen más de glucosa que otros. Por ejemplo, el hígado puede sobrevivir con ácidos grasos, el músculo igual, ¿no? Eh, el cerebro tiene la peculiaridad de que puede utilizar dos fuentes, dos combustibles, dos fuentes de energía. Uno es la glucosa y otro son los cuerpos cetónicos, ¿sale? Pero en el caso de los diabéticos dependen mucho de glucosa. Entonces, si se les baja la glucosa a los diabéticos, eh, como decía la ponencia y como decía la doctora, al inicio no se nota tanto, luego empiezan con síntomas adrenérgicos, ¿no? O sea, ansiedad, agitación, nerviosismo, temblor, y ya después, si, si esto continúa, por supuesto que vienen las otras manifestaciones, ¿no? Las neuroglucopénicas, mareo, pérdida del estado de la conciencia, inclusive llegan a convulsionar. ¿Por qué? Porque esto lo único que está indicando es que le está faltando el combustible al cerebro. Eh, ¿Qué pasa cuando tú le administras esa glucosa a tu cerebro? Por supuesto que despierta inmediatamente, ¿no? Y es, como decía la doctora, es tan mágico, es tan impresionante. ¿Han visto la película de la Cenicienta, de la, no, perdón, no de la Cenicienta, de la, Blancanieves? Sí. Sí, Sí, Sí. Bueno, sí, hagan de cuenta que es un efecto Blancanieves. Cuando llega el príncipe, le da el beso a Blancanieves. Blancanieves estaba completamente dormida, ¿sí? Ahí en su lecho, ¿no? Donde estaba ahí recostada. Llega el príncipe, le da el beso y ¿qué hace inmediatamente? Pues despierta. despierta. Despierta, despierta, ¿no? Pues hagan de cuenta que cuando a los pacientes se les administra glucosa, inmediatamente despierta. Así, así de mágico es. ¿Por qué? Pues porque finalmente el cerebro que estaba con poca glucosa, que estaba recibiendo muy poca cantidad de glucosa, ¿vale? O lo poquito de glucosa apenas lo capta, ¿verdad? Y por supuesto que si no tienes combustible energético, es como un coche. ¿Cómo quieres arrancar un coche si no tienes gasolina? Pero si tú este, vas a la estación tienes ahí la estación de gasolina, logras llegar, ¿no? Con el coche apenas con la reserva de gasolina, le logras echar al tanque de gasolina lo suficiente, ¿no? O llevas un bidón de gasolina y le echas al depósito, por supuesto que tu coche vuelve a arrancar sin ningún problema, ¿no? Entonces, es algo, tiene muchos, es algo de mucho sentido común, Axel. Realmente no, si tú a tu cerebro le das la energía suficiente, por supuesto que despierta inmediatamente, ¿sale? Y no solamente se refleja en la cuestión neurológica, sino en general, ¿no? El estado general del paciente mejora notablemente, mejora su coloración, mejora bueno, obviamente su estado de conciencia, mejora todo, ¿sale? O sea, acuérdate del efecto Blancanieves, ¿no? Que cuando tú le pasas glucosa, inmediatamente recupera todo, despierta como de su lecho, ¿no? Despierta y automática. Y de hecho los pacientes despiertan y por sí mismos se pueden retirar del hospital o del servicio de urgencias y se pueden ir caminando, ¿eh? O sea, no necesitan más allá de otro tratamiento. Si tú como médico lo quieres mantener en observación para ver cómo sigue y asegurarte de que el paciente se vaya
por completo en buen estado general, tú lo puedes retener, pero en realidad si tú tratas la hipoglucemia de forma oportuna, el paciente se recupera al 100%, tiene un excelente pronóstico y el paciente se puede ir caminando por su cuenta. Así de simple. No sé si contesté la pregunta, Axel, o te confundimos. No, sí está todo muy bien. Gracias, doctores, a los tres. ¿Sí? Nomás no me des el avión. No, ¿cómo cree, profe? Bueno, órale, pues. Es muy sencillo, doctores. Híjoles, lástima que, bueno, no sé si en YouTube hayan videos, porque de veras, cuando ustedes lo ven, o sea, no, es impresionante. Yo ahorita se los estoy platicando, pero cuando ustedes lo presencian, doctores, es impresionante, ¿no? O sea, hace falta verlo para creerlo, ¿no? Realmente muchos de los casos en urgencias que se atienden son de pacientes diabéticos con hipoglucemia. Y es muy impresionante cuando uno les administra glucosa al 50% y despiertan automáticamente, ¿no? O sea, de estar semiconscientes o de plano con pérdida del estado de la conciencia, o llegan a veces muy agitados, ¿no? Queriendo golpear a todo mundo, se les administra glucosa al 50 y despiertan y recuperan su estado de la conciencia, recuperan la tranquilidad si vienen agitados, ¿no? Si vienen muy ansiosos. Y el paciente se va, como les digo, se puede levantar por sí mismo, puede caminar por sí mismo y se pueden ir de alta a su casa sin ningún problema, obviamente con los cuidados que merece el paciente diabético, ¿no? Hay que tener mucho, mucho en cuenta eso. Em, Hablando un poco sobre la hipoglucemia, decían de dos tipos de manifestaciones, las manifestaciones adrenérgicas y las neuroglucopénicas. Dentro de las adrenérgicas, para hacerlo sencillo y para que ustedes lo recuerden bien, ¿han tomado alguna vez café en exceso? O sea, o alguno de ustedes es muy sensible al café y con una taza de café ya se sienten mal. Sí, Sí, yo. ¿Qué manifestaciones presentan cuando se exceden de tazas de café o cuando consumen café si son susceptibles? yo, Sudor, taquicardia, nervios, como, ah, pues sí, que te sientes muy acelerado o te sientes muy nervioso de hacer todo. Bueno, fíjense muy bien, doctores. Esas mismas manifestaciones que nos están diciendo, temblor, ¿no? Temblor fino, taquicardia, palpitaciones, inclusive, bueno, no se presenta por lo común, pero podríamos agregar diaforesis, que es sudoración fría. Esas son las manifestaciones adrenérgicas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones adrenérgicas de la hipoglucemia? Pues son aquellas muy parecidas o que son semejantes a como haber tomado café, exceso o excedernos en el café, ¿no? Si no somos susceptibles tanto al café, pues es como si nos excediéramos en el consumo de café, o los que son sensibles al consumo de cafeína, pues es como si se hubieran tomado café, ¿no? Y las manifestaciones neuroglucopénicas son las mismas que como si les hubieran dado un golpe en la cabeza, ¿sí? Con un tubo, con un mazazo, con un bat, no sé, ¿no? O si ustedes hubieran como tal golpeado la cabeza. ¿Qué manifestaciones? Digo, yo creo que alguno de nosotros en algún momento de la vida nos hemos llegado a golpear la cabeza, ¿no? Pero bueno, eh, esperemos que no sea tan fuerte, pero ¿qué manifestaciones se pueden presentar cuando recibimos un golpe en la cabeza? Mareo. Mareo, ¿qué más? Confusión. La vista se te nubla. Confusión, ¿qué más? Lo más importante, si te golpean la El cabeza, dolor de la cabeza. pues sí, El ¿no? golpe. Dolor de cabeza, que también se llama Cefalea. 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 Entonces, bueno, cefalea, confusión mental, mareo, ¿sale? Esas manifestaciones, ¿sale?
se llaman neuroglucopénicas. ¿Qué es la neuroglucopenia, Frida? ¿Qué entiendes por neuroglucopenia? Neuro es del cerebro. Ujú. Glucopenia me suena como a glucógeno. No, Es glucosa baja, ¿no? Bueno, Ajá. Ajá, es una deficiencia, ¿no? Ah, ok. deficiencia, ¿no? En el cerebro Deficiencia. de glucosa, ¿no? ¿Sería? Deficiencia de glucosa, exactamente. O sea, aquí no tiene nada que ver el glucógeno, es neuroglucopenia, se llaman así. Por eso lo pregunto, porque si podemos tener dudas hasta en el término. Entonces, neuroglucopenia, ¿sí? Es falta o déficit de glucosa a nivel neurológico, a nivel cerebral particularmente, ¿sale? Neuroglucopenia. Entonces, estas manifestaciones neuroglucopénicas eh, reflejan falta o deficiencia de glucosa a nivel cerebral. Lo que decíamos hace un rato aquí en este caso, tu cerebro está utilizando glucosa como fuente, como combustible principal y ante la falta empieza a manifestarse, ¿sale? Otra forma también para que se acuerden cuáles son las manifestaciones cómo se presentan las manifestaciones neuroglucopénicas. Muchos de los alumnos que tenemos en la PES, cuando estábamos en situaciones presenciales, nos llegan sin desayunar. Es increíble que muchos alumnos llegan a clase sin desayunarse. Por cierto, ¿ya desayunaron? ya. Claro. No, Bueno, No, doctor. los que no hayan desayunado, ¿qué esperan? ¿Por qué? Porque si se quedan sin desayunar, lo que van a presentar es precisamente esas manifestaciones. O sea, van a empezar a presentar, probablemente van a presentar confusión mental, van a empezar como que quedarse un poco dormidos, ¿verdad? Y esto pues, lo único que refleja es falta de glucosa, ¿no? Bueno, si les da sueño, por supuesto que también puede reflejar falta de sueño, ¿no? Falta de descanso. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, las manifestaciones adrenérgicas son parecidas a como tomar café. Y las manifestaciones neuroglucopénicas es parecido a como si nos dieran un golpe en la cabeza. Obviamente el golpe, si es muy grave o si el traumatismo craneoencefálico es grave, por supuesto que el paciente incluso puede convulsionar y el paciente con hipoglucemia puede convulsionar. Y como decía la doctora Graciela, aguas con las convulsiones, porque sí pueden generar daño neurológico, ¿vale? Ahora, hay una triada de la hipoglucemia que se llama triada de Whipple. La triada de Whipple habla de que debe de haber glucosa por debajo de 60, ¿vale? Son tres criterios. El primero de ellos es glucosa por debajo de 60. Dos, manifestaciones clínicas de hipoglucemia, pueden ser adrenérgicas o pueden ser neuroglucopénicas. Y el tercer punto importante de esa triada es que ese paciente se recupere con la administración de glucosa al 50%, ¿sale? En tratamiento en forma general, doctores, ¿sale? Bueno, la forma en cómo lo podemos detectar es a través de la clínica, a través de las manifestaciones clínicas. Obviamente, si tenemos un glucómetro y medimos los niveles de glucosa y están en 50, en 45, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Pero si no son tan sofisticados, si ustedes cuentan con un Dextrostix son de estas tiritas reactivas para medir la glucosa capilar, ¿vale? Entonces, si no tienen el glucómetro, pues igualmente le tienen que pinchar el dedo, ¿sale? Para tomar glucosa capilar y a través del Dextrostix, pues lo pueden valorar. Y bueno, los Dextrostix, son unas tiritas que vienen en colores y pues dependiendo del color como se tinte esa tirita, indica el nivel de glucosa que tiene en sangre ese paciente. Aquí lo importante no es tanto el glucómetro o el Dextrostix, sino que ustedes clínicamente lo identifiquen, ¿no? Obviamente si tienen los recursos para diagnosticarlo, por supuesto que lo podemos hacer. No me voy a esperar al laboratorio, ¿por qué? Porque el paciente se muere, así de simple, ¿sale? La hipoglucemia puede ser tan grave que el paciente en cuestión de minutos puede morir, puede fallecer. Entonces tengo que ser rápido
tengo que ser ágil para el diagnóstico. Ya una vez que lo diagnostico, por supuesto que le doy tratamiento. El tratamiento en general es darle glucosa al 50% en bolo, ¿sí? Preferentemente se da vía intravenosa, bueno, se da de hecho vía intravenosa, ¿sale? Yo le digo a chorroclisis, ¿no? O sea, venoclisis, ¿sale? En chorro o en bolo, ¿no? Generalmente la glucosa al 50% viene en frasquitos pequeños de 50 mililitros, son 25, 50 mililitros, son chiquititos los frascos, y tú se lo puedes pasar, eh, tú puedes administrarle, puedes ponerle una venoclisis o inclusive directamente con una jeringa, pasarle un bolo de glucosa al 50% y el paciente recupera completamente el estado de la conciencia, el estado de salud, todo, recupera todo. Efecto Blancanieves, acuérdense de eso. A menos de que la doctora Graciela me diga lo contrario, pero yo en lo personal no he visto glucagón en México, ¿sale? Que sí es cierto que está escrito, que sí es cierto que Greenspan lo menciona, que sí es cierto que las guías lo mencionan, pero yo en lo personal, a menos, bueno, no sé si en el medio privado lo manejen, pero yo no he visto glucagón en México. ¿Por qué? O sea, se escribe como una forma terapéutica, una forma de tratar a los pacientes con hipoglucemia, pero el glucagón puede resultar más caro, si es que lo hay, puede resultar más caro para conseguirlo y al final de cuentas no es tan rentable como administrar glucosa al 50. El frasco de glucosa al 50% es muy económico, ¿sale? Es el tratamiento general. Bueno, no sé, doctora, si usted... Sí, a nivel hospitalario, en las instituciones de salud no se cuenta con glucagon. El paciente, cuando yo estudiaba, todavía no llegaba el glucagón. Sin embargo, ahorita con de lo del libre comercio y todo eso, es más fácil de adquirirlo y sí debe de ser acompañado. Muchos pacientes traen su kit de glucagón, doctor. Entonces, ya es más fácil verlos. No es tan común ver a los pacientes que se están manejando con insulina, pero, o sea, la recomendación es que deben de traerlo porque de aquí a que llegan a un servicio hospitalario, pues les puede causar la vida. No sé si recuerdan de la futbolista diabética que falleció por una hipoglucemia. Entonces, ella pudo haber salvado la vida con la administración de glucagón y que todo el personal que estaba alrededor tuviera conocimiento de que ella era diabética y se administraba insulina. Eso le pudo haber salvado la vida de manera espectacular la recuperación y no hubiera fallecido. Ahora, vamos a pensar que esa paciente o que tienen una paciente que está en un campo de fútbol o en un deportivo, diabética, realiza ejercicio, presenta hipoglucemia y se desmaya. Vamos a pensar, se desmaya nada más. Y de aquí a que la llevan ustedes al hospital ya puede ser muy tarde. Entonces, siempre esa sí es una recomendación importantísima. Una, paciente insulino dependiente. Estamos hablando de los pacientes que se administran insulina siempre, que es los diabéticos tipo 1. Siempre deben de ir acompañado con su glucómetro. Es el dúo, insulina, glucómetro, para que yo esté checando cómo está la glucosa, porque puede no presentar ningún síntoma y conforme va pasando el tiempo de evolución, se empiezan a perder muchas de las funciones contrarreguladoras. Entonces, por eso es muy importante estarle checando cómo está su glucosa. La tiene baja, no me voy a esperar a que tenga síntomas o no me voy a esperar a que baje más. De inmediato yo la corrijo. 2, que las personas que estén alrededor de nosotros sepan de la enfermedad para que en caso necesario hagamos la corrección de manera inmediata. Eso es en pacientes con diabetes tipo 1. En pacientes con diabetes tipo 2, cuando la hipoglucemia es causada por las sulfonilureas,
Aquí sí es un poquito más tiempo, casi siempre va a persistir la hipoglucemia por más tiempo. La recuperación no es tan espectacular como con la administración de insulina, y eso se debe precisamente por la vida media. Entonces, por lo tanto, un paciente que está manejado con sulfonilureas va a requerir mayor tiempo de vigilancia que un paciente que la hipoglucemia es por insulina. Ajá. Entonces, aquí sí tener muy en cuenta porque vamos a pensar que se trata de un paciente de la tercera edad al que le estamos manejando sulfonilurea, llega a presentar una hipoglucemia. Este paciente requiere a veces hasta más de 3 días de vigilancia. Y muy importante, vigilar que en los pacientes de la tercera edad bien siempre estén asistidos si decidimos utilizar sulfonilureas o bien utilizar algún otro medicamento alterno a ¿Por qué? Porque a veces las personas de la tercera edad, por la misma edad, pueden llegar a presentar confusión o irritabilidad, cambios de la personalidad, y pudiera pensarse que es por la edad. Entonces, muy alertas en estos pacientes. Y ¿puedo preguntar algo? Claro, Francisco. Y por ejemplo, ¿qué tanto o cada cuánto sería recomendable checar estos niveles de glucosa en sangre? Es que, por ejemplo, mi abuela en enero sufrió, bueno, un caso de hipoglucemia, ¿no? Para ese entonces aún no se le administraba insulina, ya posteriormente. Entonces, durante este tiempo, pues, la hemos estado como cuidando y todas estas cosas, pero el doctor nos comentó que tampoco le checáramos tan frecuente estos niveles de glucosa en sangre, porque podía de cierta forma tener ciertas alteraciones en ella, el hecho de pensar que, bueno, que le iban a estar picando constantemente el dedo. Entonces, ¿qué tanto tiempo sería o cuál sería el periodo para poder realizar este chequeo de niveles de glucosa? Ok, bueno, con tu pregunta te voy a contestar dos. Los pacientes que requieren insulina, debe de hacerse un monitoreo de manera continua. En los pacientes con diabetes tipo 1 se les debe de tomar inicialmente, cuando inician con la enfermedad y en lo que vemos la cantidad de insulina que requieren, cómo va funcionando, se les tiene que tomar la glucosa antes de desayunar, 2 horas después de desayunar, antes de comer, antes de cenar, 2 horas después de cenar y a las 2 de la mañana. Esto es en los pacientes que están utilizando un esquema de insulina combinada, por ejemplo, una insulina rápida e intermedia, ¿no? En los pacientes, ¿se acuerdan que les dejaron también una tarea de los picos de máxima de los picos de acción y el tiempo de acción de la insulina? Entonces, en los pacientes con diabetes tipo 2 que se utiliza una insulina de acción prolongada, en ellos no tienen picos. Entonces, la vigilancia no es tan rigurosa como en el otro caso. Pero una vez que utilizamos insulina, sí está recomendada y de acuerdo, la ADA dice que sí debemos de estar vigilando la glucosa, pues por lo menos terciado o en los pacientes que tienen riesgo, pues, checarlo de manera más continua, ¿no? Si ya tú ves que tu paciente se está controlando bien con su insulina, sus controles de glucosa están bien, tú estás checando unos 3 días sus niveles y están bien. Acuérdense de la vida media, hay una insulina de acción prolongada que dura hasta 36 horas su vida media. Entonces tú le estás checando
3 días continuos la glucosa y está normal, tú puedes seguirte con tu insulina sin ningún problema, ¿sí? Y checarle de manera azarosa la glucosa solo para ver cómo está funcionando tu insulina. Los pacientes adultos no tienen grandes cambios. Sin embargo, en los pacientes pediátricos tenemos grandes cambios, por ejemplo, la pubertad, el crecimiento, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos nuestros niveles y están bien, se está controlando bien, la glucosa está bien, todo está perfecto, llega la pubertad. Y entonces aquí llega un descontrol porque están las hormonas a todo lo que da y puede ser que esté presentando hiperglucemias y nosotros tenemos que incrementar la dosis de insulina. Y la única forma de estarlo vigilando es mediante la toma de glucosa, ¿sí? Y por eso es recomendable el glucómetro. Y en los pacientitos de la tercera edad, pues nada más estar checando, pues que no vayan a presentar uno de esos datos. Si nosotros vemos que el paciente de la tercera edad está confundido o está irritable, ¿sí? Es un muy buen momento para tomarle una glucosa y ver cómo está. Entonces, no implica el mayor problema, no, hay unas plumas, incluso que el piquete es muy leve, no causa tanto dolor, pero sí tenemos que checar su glucosa cuando veamos algún cambio en estos pacientes de la tercera edad. Fíjate, Francisco, bueno, en este caso, este es mi punto de vista. Obviamente esto no te lo dicen los libros, no. Toda esta información que estamos diciendo no lo dicen los libros, sino es también en parte la experiencia que uno va adquiriendo conforme a la marcha. Lo que comenta la doctora, lo puedes hacer, eso no nos cabe la menor duda, de hecho sería lo indicado. Este, pero también me queda claro que hay pacientes que no se van a dejar picar, y eso es una realidad, ¿vale? O sea, muchas veces lo que los libros nos marcan no está completamente apegado a lo que puede ocurrir en la realidad con los pacientes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si tú a tu paciente le pides que se esté picando 5 o 6 veces al día, puede que lo haga. O sea, no dudo que no siga las indicaciones. Y hay algunos que lo hacen, pero hay otros que no. Hay otros que no lo hacen y otros que definitivamente, si tú les dices que se estén picando 5 o 6 veces al día, además de no obedecer o de no seguir la indicación, pues definitivamente abandonan al médico, ¿no? Entonces, mira, hay dos posturas. Una es la que se debe, ¿no? Que es la que comenta la doctora, y la otra es la postura más conservadora, ¿no? La postura la menos agresiva, vamos a llamarlo de esta manera. ¿Sale? Eh, si tú quieres tener una medición mucho más exacta de los niveles de glucosa, lo que tienes que hacer es esto precisamente, lo que dice la doctora. ¿Por cuánto tiempo? Tú lo decides. Puede ser 7, 14, ¿sale? Pueden ser desde 7, 10 o hasta 14 días, es lo recomendable, ¿no? Para que tengas unos niveles de glucosa. Pero bueno, toma en cuenta que en esos 7, 10 o 14 días, tu paciente se va a estar picando 5 o 6 veces, ¿no? O sea, de acuerdo a los periodos que decía la doctora. Eso me hace muy importante, sobre todo para que también tú sepas qué alimentos le están provocando picos de hiperglucemia o, o qué alimentos están manteniendo a tu paciente estable, ¿sí? Su glucosa estable, porque también dependiendo de los alimentos, no todos los pacientes responden muy bien a todos los alimentos, ¿no? Hay pacientes que se pueden comer un mango entero y no se les sube la glucosa, a pesar de que tienen un índice glucémico alto, ¿no? Y hay otros que sí, ¿no? Y hay pacientes que se pueden estar comiendo un pan integral y se les dispara la glucosa, y hay pacientes que no. Bueno, eso ya depende de cada quien. Ahora, ¿cuál es la postura conservadora, Francisco? Muy fácil.
Así como lo propone la doctora, en ayuno, 2 horas antes de comer, 2 horas antes de cenar, lo puedes hacer pero en forma aleatoria. O sea, en lugar de tomarlo todas las tomas en un solo día, puedes decidir hacerlo una sola vez cada día y hacerlo por 10 o 14 días, ¿sale? Entonces, en el primer día puedes decirle a tu paciente, tómese la glucosa en ayuno, el segundo día 2 horas antes de comer, el tercer día 2 horas antes de cenar, el cuarto día puede ser en la madrugada, o puedes pedirle que en el cuarto día vuelva otra vez a tomarse la glucosa en ayuno y repites el ciclo, ¿sale? En ayuno, 2 horas antes de comer, 2 horas antes de cenar, ayuno, y así te la vas llevando escalonada. Y entonces le pides a tu paciente que haga una tablita, ¿sale? Que haga una tablita de registro, ¿sale? Unas 3 columnas, una de ayuno, una de 2 horas antes de comer, otras 2 horas antes de cenar, que registre los días, día 1, día 2, día 3, o ponga la fecha en un momento dado de cuando empezó, cuando termina, y ya cuando tú te lleves esas cifras al consultorio, tú haces un promedio. Lo puedes hacer, eso te va a ayudar mucho a orientarte cómo se comporta la glucosa durante el día. Por supuesto que es mucho más exacto hacer las 5 o 6 tomas en un solo día, por esos 10 o 14 días, claro, definitivamente, va a ser mucho más exacto. Pero si tú lo haces de forma aleatoria, realmente no vas a tener gran variedad, Francisco, realmente no vas a tener tanta variedad, y la vas a tener una ventaja muy grande, que tu paciente no va a estar picándose todo el tiempo. Y eso es muy incómodo, doctores, es muy incómodo. El paciente diabético, algo con lo que tiene que lidiar, y lamentablemente es una razón por la que dejan el apego al tratamiento, es porque si tú les indicas insulina, pues es piquete. Y luego si además les pides glucómetro, piquete. Y piquete tras piquete, ¿no? Pero bueno, esa es la consecuencia por no haberse cuidado. Pero no se trata de manejarlo como un castigo, como una penitencia, sino también, en cierta manera, hay que también comprender al paciente y entender que debemos de brindarle el mejor tratamiento, pero también la mayor comodidad posible, porque al final de cuentas, un paciente contento es un paciente que regresa al consultorio. Un paciente que no está satisfecho con el tratamiento es un paciente que no te va a regresar, ¿vale? Entonces, aquí nosotros tenemos que poner en la balanza qué es lo que conviene, qué es lo que debemos de hacer. Por supuesto, siempre debemos apegarnos a las normas y a las guías y hacer lo que mejor le convenga al paciente, ¿no? En cuanto a su salud, ¿vale? Pero también hay que ver mucho la cuestión de qué tan cómodo se siente el paciente ahora. Por eso es importante comprometer al paciente, ¿no? Como yo les digo a ustedes, como estudiantes, algo que nosotros les pedimos como maestros es compromiso total, y al paciente hay que exigirle lo mismo, o hay que pedirle lo mismo, ¿no? Compromiso total y absoluto con su enfermedad. Bueno, ese es un punto de vista particular, ¿eh? Frida, ya para finalizar, Sí, tienes, doctor. tienes tres pacientes, los tres son diabéticos, Ujú. uno tiene hipoglucemia, uno tiene cetoacidosis y uno tiene estado hiperosmolar hiperglucémico. Ah, bueno, antes de preguntarle ya directamente a Frida, hay una situación en los pacientes que puede ocurrir en la cual se puede mezclar tanto cetoacidosis diabética como estado hiperosmolar. De eso no se habla poco actualmente ya está surgiendo nueva información, pero esa entidad en donde hay una entremezcla de situaciones clínicas y paraclínicas, de metabólicas, se llama estado mixto, ¿sale? Entonces, el paciente puede llegar en cetoacidosis en estado puro, en estado hiperosmolar en estado puro, o también puede llegar en estado mixto, ¿sale? O sea, puede tener tanto patrones de cetoacidosis como patrones de estado hiperosmolar. Bueno, esto es más frecuente en los diabéticos tipo 2. Bueno, Frida, tienes 3 pacientes. Uno de hipoglucemia, uno de cetoacidosis diabética y uno de estado hiperosmolar. Fíjate muy bien. Los tres están con pérdida del estado de la conciencia. O sea, no les puedes hacer interrogatorio, les puedes hacer una exploración física muy, muy, muy leve, muy, muy rápida. Pregunto, ¿cómo diferencias
al paciente de hipoglucemia, del de cetoacidosis, del de estado hiperosmolar. Dinos unas 3 a 5 pistas para poder diferenciarlos uno de otro. Ok. En el paciente hipoglucémico, puedo ver si tiene palidez. Físicamente se puede ver. ¿Qué En más? el paciente hiperosmolar, también puedo ver si presenta diafuresis. Bueno, la Ujú. sudoración. Bien. Y podría observar, es que no sé si en estado de inconsciencia también el cuerpo pueda seguir temblando. Pues puede convulsionar, ¿no? Puede estarte Ajá, convulsionando. o sea, Bueno, sí, ok. bueno. Bueno, entonces, para ti, 2 pistas importantes es diaforesis y palidez. ¿Y cómo están los otros? En el paciente que presenta estado hiperosmolar, sí estaría difícil porque es que más que nada yo encontré que era, o sea, hiperventilaba mucho. ¿Quién? Entonces, ¿El de cetoacidosis o el estado hiperosmolar? los dos principalmente, pero el que presenta más era el paciente que presentaba ácido, no es cierto, el estado hiperosmolar, el Ah, que ¿sí? presentaba esa ¿Segura? confusión. No es cierto, Mm, el paciente con acidosis con y presentaba cetoacidosis. confusión. ¿Por Ujú. qué? ¿Por qué hiperventilan? ¿Por qué se te Porque ocurre se que están supone que, hiperventilando? porque pierden mucho CO2. Se supone que No, decía que hay una intoxicación con CO. no, Entonces, por lo tanto, no. mentira. ¿Cómo se llama la Sí, intentan, respiración? según yo, sacar el dióxido de carbono, ¿no? No, No, Porque acuérdense Se que supone que pierde. se supone que la hiperventilación y no la se orina es una supone. forma de expulsar. Bueno, No se supone. en la vía ¿Es o no metabólica es? la forma de expulsión de las cetonas es por la ventilación y por la orina. Y por una Exacto. forma Ajá, de por la encontrar la respiración. cetoacidosis es la cantidad de cuerpos cetónicos en la orina. Bueno, pero También Exactamente. por ¿cómo la se saca la orina? respiración, ¿no era? Exactamente. Hablábamos no sé si se acuerdan, pero en unidad número 2 hablábamos que una forma de expulsar cuerpos cetónicos es a través de la ventilación. Por cierto, ¿qué cuerpo cetónico se libera? Acetona. Acetona. ¿Me lo estás preguntando o me lo estás dudando? No, es que no sé si porque mi audio no se está escuchando bien, pero sí acetona. Acetona. Bueno, Acetona. Bueno, la acetona se libera, o sea, algo importante de identificar en el paciente con cetoacidosis es aliento afrutado, muy bien, o sea, ese por una parte, pero algo importante, el paciente está hiperventilando, o sea, el paciente presenta taquipnea, y bueno, más que una taquipnea es una polipnea, ¿sale? Porque hay diferencias entre taquipnea, hiperpnea y polipnea. O sea, una cosa es hablar de frecuencia, otra cosa es hablar de profundidad en la ventilación y otra cosa, y puede ocurrir ambas. Eso se llama polipnea, es decir, un incremento tanto en la frecuencia ventilatoria como en la profundidad de las ventilaciones. Bueno, el paciente está polipneico. Por cierto, ¿cómo se llama este tipo de ventilación que presenta el paciente con cetoacidosis? No, ay, sí, no. Si no, le nos conteste Sandra Ortega. Sandra, cómo se llama esa ventilación? Ahora sí empieza con K. Disculpe, es que no lo escuché bien, se me cortó y no entendí bien qué fue lo que me preguntó. ¿Cómo se llama la ventilación que presenta el paciente con cetoacidosis diabética? Como dice la doctora, empieza con K, y como también K empieza con Carol, ya dinos. Déjeme pensar. ¿Puedo responder yo? ¿Tu nombre? Sí, Soy Axel. Axel. A ver, dinos, Axel. Es la de Cusmaul, no sé cómo pronunciarlo. Cusmaul. Sí, exactamente, Cusmaul. ¿Sale? Cusmaul, algo así. Cusmaul. Profunda y forzada, algo así era. Cusmaul. Sí.
A ver, Doctores, entonces, esa tarea, perdón, doctor, esa tarea ustedes la hicieron. Ustedes pusieron las diferencias entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Por favor, integren, hagan las diferencias. Incluso, uno de los rubros que les pidió el doctor Campos fue las complicaciones. Entonces, ¿cuál complicación se presenta más en una y cuál complicación se presenta en otra? Las manifestaciones clínicas. Entonces, no copien y peguen, lean. Yo me llevo mucho tiempo revisando sus tareas, son muchas tareas y las leo todas. Entonces ustedes, por favor, les pido que si hacen la tarea, cumplan con el propósito, que es aprender, porque esto ustedes ya lo deberían de tener ya bien, dominado, porque ya fue tarea. Y les vuelvo a repetir, la mayoría estuvo bien, entonces me queda la duda si están copiando y pegando o por qué no están integrando el conocimiento. ¿Vale? Entonces, no hagan la tarea por un número, porque aunque ustedes tengan 10 en sistema endocrino, si ustedes están en urgencias y se presenta en el triage, así como les mencionó el escenario el doctor Campos, ¿sí? Aún ahorita, aunque estamos en pandemia, pueden ser que lleguen esos 3 pacientes al mismo tiempo. ¿Qué paciente vamos a atender de manera inmediata? Obviamente a los 3, pero ¿cuál requiere mucho más atención y va a requerir menos tiempo de estancia? Y que es vital que en ese momento nosotros hagamos el diagnóstico para iniciar el tratamiento. ¿Y qué le vamos a dar a uno? ¿Qué le vamos a dar al otro? Imagínense nada más, un paciente con cetoacidosis, con esas manifestaciones, van a esperar a que, que no tengan destrosis, que no tengan nada, que estén en el rancho. ¿Qué es lo que le van a hacer? Y ustedes ya, con la pura clínica, ya saben ustedes qué es lo que tienen que hacer. O un paciente con hipoglucemia, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que preguntar, ¿sí? El interrogatorio, doctora, le faltó. El interrogatorio es muy importante. ¿Cuál se presenta en forma súbita? ¿Cuál se presenta? ¿Qué antecedentes deben de tener? ¿Cuál no tiene antecedentes? ¿Qué manejo está tomando? Entonces, eso con los signos vitales, que son muy, muy importantes. ¿Sí? Y obviamente, pues ya el estado neurológico, así como se los presentó el doctor Campos, pues todos pueden llegar con un estado comatoso. Ok, entonces una clave para el paciente con cetoacidosis es esa ventilación polipneica. ¿Puede presentar aliento afrutado? Bueno, esto de afrutado es así como que muy relativo, es una situación, o sea, hay algunos que dicen aliento a centonas, aliento a manzanas podridas, aliento afrutado, bueno. Generalmente el aliento que se describe es afrutado, pero bueno, puede presentarse, puede que no se presente. Pero lo importante aquí es, aparte de este aliento, esta liberación de cetonas, es esta respiración polipneica de Kussmaul, y esto lo único que está reflejando es que está liberando esas cetonas. Bueno, ¿y cómo se presenta el paciente con síndrome hiperosmolar? Algo característico, a simple vista. Frida. Voy, ya. Es que no sé por qué no puedo prender mi micrófono luego. El paciente con estado hiperosmolar puede ser a simple vista que presenta confusión. Pero está inconsciente, ¿verdad? Uh-huh. Los tres están con pérdida de la conciencia. Ya nos dijiste, uno está pálido, está frío, está con diaforesis. Otro está con la ventilación de Kussmaul, está con tu aliento afrutado. ¿Y el otro? Y el otro podría ser con... No leas. No, estoy acordándome. Estoy escuchando las hojas. Mejor pon atención a las no, es que estoy recargada en ellas. Mira, ve. No estoy recargada en ellas. Bueno, entonces... Por eso es que se están sonando. A ver, Perdón, Frida, ¿alguna otra razón? ¿Taquicardia? ¿Podría ser Taquicardia, la palpitación. osmolaridad sérica? Ok, por ahí, Axel. Por ahí va.
Y también nos había dicho la maestra hace un rato que la hidratación, que ellas iban a presentar hidratación Bueno, pueden ser los severa. labios muy, A como ver, que sin color y también, a bueno, ver, a a lo ver, a ver, a mejor, ver, a ver, alto, 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 alto. Por ahí mencionaron la palabra clave. Ah, ¿fuiste tú, Axel? Sí, la deshidratación, ¿no? Es que la maestra nos dijo que ellos iban a presentar deshidratación severa y a diferencia de Exactamente, los de cetoacidosis iban a presentar una media, por eso mismo, no tan grave. exactamente. Los dos están Muy bien. deshidratados, pero uno está mucho más deshidratado que otro. Entonces, ¿quién está más deshidratado? El de síndrome pues hiperosmolar. Pero el moral. O sea, se llama hiperosmolar, o sea, la osmolaridad. Fíjense, doctores, nosotros podemos ser susceptibles a baja de presión, pero somos mucho más susceptibles a presentar cambios en la osmolaridad plasmática. Por eso lo que decía la doctora, la tarea que les pidió que investigue cuál es la osmolaridad de plasma es importantísima, porque con un miliosmol que se suba en plasma, con eso ya nos despierta inmediatamente la sensación de sed. Ahora imagínense que no haya un aumento de un miliosmol, que haya un aumento de, no sé, 5 o 10 miliosmoles. O sea, es impresionante la cantidad de cómo se va a ver el paciente. Entonces el paciente no está deshidratado, está lo que le sigue de deshidratado. ¿Sale? Los dos están deshidratados. El paciente con cetoacidosis y estado hiperosmolar están deshidratados. ¿Sale? Los dos. Ahora, algo importante, entonces, un punto clave en el síndrome hiperosmolar es la deshidratación severa. El paciente prácticamente está seco, ¿sale? Está seco. Bueno, tenemos ya las claves para poder hacer el diagnóstico, sin necesidad de hacer un destróxis. Por supuesto que si tenemos destróxis o glucómetro, pues con eso hacemos el diagnóstico, sin ningún problema, pero si están en Salsipuedes o si están en Chinches Bravas, no lo van a tener, doctores. Es importante agilidad, y como dice la doctora, los tres necesitan atención, pero uno necesita más atención de manera más urgente que otros. Bueno, fíjense muy bien, aunque la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, su fisiopatología se parece mucho, pero no es igual. Finalmente, las pautas terapéuticas para la cetoacidosis y el estado hiperosmolar son las mismas. Estado de hidratación, ¿sale? O sea, hidratar al paciente. Obviamente uno necesita más hidratación que otro, ¿sale? Segundo pilar, insulina. ¿Qué tipo de insulina? NPH, Rápida. rápida, ¿verdad? Es una urgencia médica, entonces al ser una urgencia médica necesitamos una insulina de acción rápida. Por supuesto que la glucosa la vamos a ir bajando paulatinamente, no de golpe, pero es importante administrar una insulina de acción rápida para que ya empiece a hacer su efecto. Bueno, entonces, tres pilares. Corregir estado de hidratación, insulina, y bueno, como decía la doctora también, corregir el potasio, si es que está el potasio alterado, si los electrolitos en términos generales, ¿no? Eso aplica tanto para cetoacidosis como estado hiperosmolar, esas tres pautas terapéuticas. Lo que varía es la cantidad de agua que le vas a dar al paciente, porque uno está más deshidratado que otro, y las dosis de insulina dependiendo del paciente y de la situación. Bueno, entonces, ¿cuál es la base del tratamiento de la cetoacidosis y el estado hiperosmolar? La insulina rápida. ¿Y cuál es la base del tratamiento de la hipoglucemia? Puede ser con una insulina más lenta. Ah, No, la glucosa, ¿no? la Inyectarte. glucosa. ¿Cómo insulina? Pues lo vas a matar. Digo, no, es que yo entendí, no sé por qué se está cortando mi audio. No. Hiperglucemia. No, hipoglucemia. Estamos hablando de un paciente con hipoglucemia, con cetoacidosis y con estado hiperosmolar. Pues Bueno, la base del tratamiento de la hipoglucemia es la glucosa, ¿no? Bueno, pues, se escribe el glucagón, pero bueno, vamos a manejar glucosa. ¿Por qué lo digo así? Porque ahora, ¿qué te parece, Frida? Que ahora empecemos al revés. En la clínica o en la práctica médica, no siempre vas a seguir los protocolos que te marca o que tú vas aprendiendo en la carrera, ¿no? No muchas veces te va a dar tiempo a hacer un interrogatorio, una historia clínica, una exploración. Y hay ocasiones en las que tenemos que empezar al revés, o sea, empezar por el tratamiento para llegar al diagnóstico. Es algo increíble, pero podemos hacerlo en algunas situaciones, ¿no? No siempre. Bueno, esta puede ser una razón. Entonces, fíjate muy bien, ¿qué te parece si ahora empezamos por el tratamiento? Con todo lo que acabamos de mencionar de que, pues uno puede tener una cosa, otro puede tener otra cosa y otro paciente puede tener esta otra cosa. Bueno, suponiendo que con todo y eso, el cuadro clínico de los tres pacientes como que está sombrío, no nos queda claro, ¿no?
Porque ahorita lo estamos escribiendo muy bonito y todo, pero muchas veces no llegan así. Esa es la realidad. O sea, yo ahorita los estoy situando en una cuestión real. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por el tratamiento? Y tienes dos opciones. En esos 3 pacientes tienes 2 alternativas: insulina y glucosa. Dime, a los 3 les vas a dar glucosa y a los 3 les vas a dar a los 3 o les vas a dar glucosa o a los 3 les vas a dar insulina. ¿Qué prefieres? Me iría más por la insulina en los últimos 2. No, bueno. Pero, pues A no los sé 3, si, a los o sea, 3, por ejemplo, ajá, fíjate, a ver, espérame. Los 3, tienes 3 pacientes diferentes. Ya dijimos que tienen, pero están con pérdida del estado de la conciencia. Y tú, a pesar de que tienes datos claves en esos 3 pacientes que los puedes identificar, aún así, aún no te queda claro qué pueden tener. O sea, aunque ya estuvimos diciendo que cuáles pueden ser las claves, pero en la situación real no nos quedan claros qué pueden tener los 3. Entonces, yo por eso te propuse. A los 3 vamos a administrarles o glucosa o insulina, porque esas son las bases del tratamiento de la hipoglucemia o de la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. Entonces, si tú les administras, una forma también de diagnosticarlo es empezando por el tratamiento. Yo te pregunto, ¿qué te gustaría? ¿Qué eliges? Para los 3, ¿eh? No para 2, no de forma selectiva para uno, para los 3. ¿Qué quieres? ¿Glucosa o insulina? mm, Rápido, porque se te mueren los pacientes. glucosa, ¿Por qué glucosa? prefiero la glucosa. Porque si yo sospecho, por ejemplo, que es un estado hipoglucémico, pues si yo le aumento glucosa, le administro glucosa, pues el paciente luego va a reaccionar. Entonces ya es uno menos y ya. En la cetoacidosis, pues hay falta de glucosa, porque lo que está utilizando el cuerpo son las cetonas. Entonces, al suministrarle glucosa, el cuerpo poco a poco va a volver a utilizar la glucosa para volver al estado normal. No. Pero en el A otro... ver. ¿Tú crees que el paciente con cetoacidosis tenga falta de glucosa? Y lo que más tiene es glucosa. Sí, me queda claro que la hipoglucemia lo que le hace falta es glucosa. Y si tú le administras glucosa, pues el paciente lo recuperas al 100%. Pero en el caso de la cetoacidosis, y de una vez agregamos el estado hiperosmolar, ¿tú crees que tienen falta de glucosa? No, en esos no. ¿Cómo estará muy la alta, muy elevada. Pues está altísima, ¿no? Bueno, en el Está caso de del estado 600 a 700 miligramos por decilitro. pues si bien nos va, porque yo he visto pacientes de glucosa de 800 o hasta de 1000 caminando por la calle sin ningún problema. Así de increíble es la medicina. Bueno, pero suponiendo que, como dice el libro, ¿no? Uno tiene 600 sin tomar nada, así haciendo una suposición, uno puede tener 600 y el otro puede tener, ¿qué te parecen? Unos 300. 300 de glucosa. El de cetoacidosis tienen 300. Entonces, ¿tú crees que tienen falta de glucosa? Es que, bueno, yo había entendido, y por lo que yo entendía, que en la cetoacidosis, el cuerpo no, o sea, el hígado sí utiliza la glucosa, pero la transforma en ácidos grasos. Y esos ácidos grasos los transforman en cetonas. Entonces, A ver. La es que no glucosa, cambia la glucosa se transforma en ácidos grasos y luego en cetonas. No. Es que había una enzima, no me acuerdo bien qué enzima era. Es que no puedo cambiar mi pantalla. Necesitas repasar, Frida, las vías metabólicas en forma general. Si tú repasas las vías metabólicas, vas a entender mucho mejor la cetoacidosis. No, Frida. Bueno, así, Sí, en forma a ver, general. perdón. Sí, doctor, perdón. A ver, Frida, y todos doctores. La glucosa, ¿en dónde se encuentra? Si estamos hablando de osmolaridad plasmática, ¿en dónde se encuentra elevada la glucosa? En la sangre. En la sangre, en el plasma. ¿Quién no tiene glucosa porque no hay insulina? Los tejidos y órganos. Sí. La célula. La célula no tiene glucosa, no entra glucosa. ¿Sí? Entonces hay cantidades importantes de glucosa en la sangre, pero esa glucosa no está entrando a la célula. Por eso la célula es la que tiene falta de glucosa, la célula.
pero en la sangre tenemos una cantidad increíble. Sí, Frida, por eso es ahí como que tu confusión. Entonces, Sí, eso importante. era. Si nosotros no tenemos insulina, no se expresa el GLUT4. Al no expresarse el GLUT4, la glucosa no puede entrar a la célula. Si no entra la glucosa a la célula, no puede haber glucólisis. Ujú. ¿Sí? Si no hay glucólisis, bueno, las demás vías que les mencionaba el doctor. Entonces, sí tenemos cantidades elevadas de glucosa en el plasma, pero no en la célula. La célula tiene hambre. ¿Sí Y, me y en expliqué? todo, y en todo caso lo que va a suceder es que se van a empezar a activar las vías como la lipólisis, ¿no? Que es a partir de las reservas de triacilglicerol, Exactamente. se van a ir liberando estos ácidos grasos y ya de ahí pues van a seguir las siguientes vías, que es la beta oxidación y la Oxidación. La cetogénesis. Sí, eso es lo que pasa, porque, o sea, no está ni siquiera entrando, por eso se está Liberando. desencadenando esta cetoacidosis, pero no porque haya mucha en la célula, porque ni siquiera está ahí. Sí, acuérdense, exactamente, acuérdense de algo importante. Ante la ausencia de insulina, ¿qué pasa? Entran las contrarreguladoras a hacer los efectos contrarios a los que la insulina hace. Por eso hay cetoacidosis. ¿Por qué? Porque al no haber insulina no hay una forma de contrarrestar esa lipólisis, como viendo lo que decían. Acuérdense que la lipólisis va mucho de la mano con la formación, con la oxidación de ácidos grasos o beta oxidación. Y si hay mucha beta oxidación, la mitocondria se sobresatura y lo que ocurre es que ahora se forman cuerpos cetónicos, pero se forman en exceso. ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Por qué hay tanta glucosa? Pues acuérdense que si tenemos ausencia de insulina, las hormonas contrarreguladoras, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Van a estar haciendo glucogenólisis, hablando en particular del glucagón y la adrenalina, y van a estar haciendo gluconeogénesis en el caso de las demás, del glucagón, adrenalina, y también aquí agregamos cortisol y hormona de crecimiento. Si le agregamos un factor, decía Frida, una de las causas o parte de las causas que podemos encontrar en cetoacidosis diabética es una infección, por ejemplo, de vías urinarias. ¿Qué pasa? Eso es un traumatismo, ¿sale? Una infección urinaria, una infección respiratoria, una cirugía en un paciente descompensado, un traumatismo en un paciente descompensado, es una respuesta, es un traumatismo y genera estrés, genera liberación de cortisol y eso hace que aún más se exacerbe el problema, ¿sale? Entonces el paciente con cetoacidosis está con exceso de glucosa, pero porque está haciendo tanto gluconeogénesis como glucogenólisis, y por supuesto el paciente sin insulina, pues todo el tiempo está haciendo lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis. En el caso del estado hiperosmolar, también está ocurriendo esto, pero ojo, aquí lo importante no es la cetoacidosis o no es la formación de cuerpos cetónicos, que sí se está dando. Por eso puede haber incluso un estado mixto en algunos casos. Pero aquí lo importante en el caso del estado hiperosmolar es el exceso de glucosa que está ocurriendo. Igualmente puede ocurrir por una infección, puede ocurrir en un paciente muy mal controlado. Bueno, entonces aquí en el caso del estado hiperosmolar lo que nos preocupa es la glucosa, no tanto la formación de cuerpos cetónicos, pero en ambos la glucosa está elevada, en ambos el estado es grave, entonces hay que atender a los dos pacientes. Bueno, ya para no hacer tantas vueltas y para ya concretar, los dos tienen exceso de glucosa. Pregunto, si yo le administro glucosa al 50% al paciente con cetoacidosis y estado hiperosmolar, ¿qué le va a pasar? Pues el Va a nivel seguir de sin glucosa en poder sangre meter la ya insulina. Digo, meter la glucosa en la célula porque pues no hay presencia de insulina. Pues, Pero si le damos a ese ver, tratamiento, bueno, si le damos insulina a una persona que tiene hipoglucemia, pues lo vamos a matar. de hecho. a ver, por ahí, ya por ahí va el asunto, ¿verdad? Si yo a mi paciente, fíjense, yo le decía a Frida, vamos a administrarle a los 3 glucosa o a los 3 insulina, tenemos esas dos opciones. Dice Frida, a los 3 les voy a administrar, yo prefiero glucosa, porque el paciente con hipoglucemia lo voy a recuperar. Eso nos queda claro, ¿no? El paciente se recupera satisfactoriamente. Y los otros dos les voy a administrar glucosa al 50%, pero los dos tienen exceso de glucosa, los dos tienen unos niveles de glucosa elevados, pero yo pregunto, ¿qué pasa si yo les meto glucosa al 50% a dos pacientes que tienen glucosas muy altas? No va a pasar nada, doctores, no va a pasar absolutamente nada.
de que se va a elevar la glucosa, se va a elevar, y que a lo mejor pueden tener una mayor descompensación metabólica, porque si de por sí ya tienen mucha glucosa, yo les administro más glucosa, pues más descompensados van a estar. Pero ojo, no les va a pasar absolutamente nada en cuanto a compromiso vital, ¿sale? Obviamente se pueden morir si yo no los trato. Entonces, eso puede ayudarme a diferenciar entre un paciente con hipoglucemia, un paciente con cetoacidosis y un paciente con estado hiperosmolar. Si yo les administro glucosa a los otros dos, a uno lo voy a recuperar, y a los otros dos, lo único que voy a hacer es elevarles un poco más los niveles de glucosa, o mucho más, pero yo voy a tener tiempo de tratarlos, ¿sale? De tratarlos, o sea, nosotros al paciente con cetoacidosis o estado hiperosmolar tenemos tiempo para poderlo tratar, a pesar de que es una urgencia, podemos tener un lapso de tiempo un poquito más considerable, hablamos de horas, ¿sale? Para que podamos, obviamente no 24, 48 horas, ¿no? Pero sí unas 2, 3, 4 horas para que yo con calma pueda tratarlo. En cambio, el paciente con hipoglucemia es de minutos. Si tú no tratas al paciente de hipoglucemia en cuestión de minutos, ese sí que se te va a morir. Ahora, ¿qué va a pasar si yo en lugar de glucosa decido por administrar insulina? Al paciente con cetoacidosis y al paciente con estado hiperosmolar, me queda claro que yo si les administro el bolo de insulina los voy a empezar a tratar. Pero ¿qué va a pasar con el de hipoglucemia? Ese lo voy a matar. Exactamente, lo voy a matar. ¿Por qué? Porque ya tiene glucosa baja y luego le administro un agente, una hormona que me baja la glucosa, pues lo voy a terminar por matando, lo voy a llevar a síndrome de Galloso, a síndrome de García López, ¿sale? Entonces, vean que inclusive esto que estamos comentando, doctores, yo sé que ya la sesión se prolongó un poquito más y nos quedaron pendientes algunos temas, pero sí es importante que estos temas queden muy bien amarrados, muy bien integrados para cuestiones de su aprendizaje. Porque si bien es cierto que ustedes como médicos generales van a atender mayormente complicaciones crónicas, este tipo de complicaciones agudas, doctores, no crean que ustedes como médicos generales no las van a atender. Sí las van a poder atender. Si se dedican a la práctica médica de urgencias, por supuesto que las van a atender con mucha mayor frecuencia que si ustedes están en consulta externa, pero inclusive en la consulta la pueden atender, ¿sale? Obviamente se hacen una especialidad en urgencias, aquellos que quieran hacerla, por supuesto que ellos con mucha más razón van a ver este tipo de casos, pero incluso ustedes como médicos generales pueden ser contratados en alguna clínica particular donde estén específicamente en el triage, como dice la doctora Graciela, o en un servicio de urgencias. Ustedes tienen que estar muy, muy al tiro con esto, doctores. Ahora, y si se van al servicio social en Salsipuedes, en Chinches Bravas, o en donde me digan, ¿sale? En San Cristóbal de los Plátanos, ahí no van a tener laboratorio, no van a tener muchas veces enfermera, o van a tener nada más una pasante de enfermería. Y entonces, aquí lo importante es toda su habilidad clínica, ¿sale? No depender del laboratorio, porque si yo dependo del laboratorio, estoy frito. Estoy completamente frito como médico. Necesito adquirir mucha habilidad clínica, tenemos que ser muy observadores, doctores, para los pacientes, porque entre más observador y entre más rápido detecte el problema, mejor le va a ir al paciente. Imagínense, decía la doctora Graciela, si yo dejo que la hipoglucemia avance, el paciente convulsiona y ojo, el paciente se muere, el paciente se para. Una causa de paro cardiorrespiratorio es la hipoglucemia. Fíjense, ahorita ya con esto finalizo. La hipoglucemia, una de las manifestaciones graves de la hipoglucemia puede ser una crisis convulsiva, una convulsión, y eso muchas veces me puede confundir con que pueda ser una convulsión por epilepsia. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque si a ustedes reciben algún paciente con crisis convulsivas, una pauta terapéutica o parte del protocolo para atender una crisis convulsiva es darle glucosa al 50%. ¿Por qué se imaginan? Pues porque una causa de crisis convulsivas, para diferenciarla de las crisis epilépticas, es la hipoglucemia, doctores. Entonces, yo no sé si mi paciente, porque así pasa, yo no sé si mi paciente es diabético o no es diabético. A mí me lo traen al servicio de urgencias, al triage, y muchas veces me lo traen con pérdida del estado de la conciencia. Y yo necesito automáticamente activar todos mis sentidos para detectar el problema, ¿sale? Entonces, por esa razón es importante adquirir estos conocimientos y que ustedes vayan ya integrando lo que vimos en las unidades anteriores y lo que hemos estado viendo con
algunos escenarios reales que podemos encontrarnos en nuestra vida, en nuestra práctica médica. ¿Sale? Ojo, no es regaño, es una enseñanza de vida. Bueno, doctores, prácticamente ya estamos sobre el límite, estamos a 3 minutos de terminar. Voy a parar aquí la grabación para dar algunos anuncios